primero que hice fue rendirme y reconocer que esa relación era la única que podía darme ese respaldo y podía darme esa guía de hacer las cosas de la manera correcta, no como yo pensaba, sino realmente poder cumplir ese propósito que yo quería llevar a cabo. Hola, bienvenidos, qué rico poderlos tener a ustedes y tenerte a ti, Isabel Flores, bienvenida. Hola Marta, muchas gracias. Qué rico, viene de Medellín, hoy nos acompaña y hace parte también de esta organización. Y ahí va mi primera pregunta, ¿es posible que nuestra vida cambie en el transcurso de un evento? Pues en mi experiencia yo te diría que sí, porque realmente en el momento en que tú te dispones y abres tu corazón a recibir, en ese momento sientes tú esa inyección, esa energía diferente y esa transformación que se va efectuando muchas veces sin darse uno cuenta, sin hacerlo tan consciente, pero sí ve uno la diferencia. Ve la diferencia uno. Nosotros queremos invitarlos a ustedes a un evento que fue al evento que asistió Isabel. ¿Qué pasó en ese evento? ¿A quién conociste y por qué tu vida se transformó? Pues mira, en ese evento yo llegué, yo vengo de la ciudad de Medellín, asistí a una cena y yo iba realmente con mucha expectativa porque pues en mi vida en ese momento estaba atravesando un caos en todos los aspectos. Estaba sin trabajo, estaba en una quiebra financiera, yo vivo sola en Medellín, entonces pues era un momento bastante difícil y allá en el evento conocí a Jesucristo y desde ese momento hubo un cambio en mi corazón, yo sentí esperanza, sentí como que habían cosas que se podían hacer cuando realmente yo había llegado completamente destruido, por decirlo de alguna forma, en una depresión, realmente con el sentimiento y la sensación de que mi vida no valía, de que realmente estaba siendo bastante difícil atravesar toda esa situación que estaba viviendo en ese momento. Y desde ese momento todo empezó a cambiar, todo empezó a transformarse. Es un proceso, lógicamente, pero sí desde el momento en que salí me sentí con esperanza, me sentí con ese ánimo de que había algo que podía hacer y no me sentía sola, que fue como lo primero que logré percibir, que salía acompañada, sentía como esa fuerza que me podía ayudar a salir de todo ese dolor y de toda esa situación tan difícil que estaba viviendo. De hecho, uno llega a estos eventos y llega con las consecuencias de un pasado, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó en esos años anteriores? ¿Cuál fue tu infancia, juventud, adolescencia, adultez que te llevaron a llegar a esos eventos como llegaste? Pues mira, realmente pues mi vida fue muy afortunada. Yo vengo de una familia convencional, padre, madre, un hermano, con todas las comodidades, porque pues realmente esa fue como mi niñez. Sin embargo, pues era una niña muy sensible y llena de quejas. O sea, siempre mirando eso que me estaba faltando, sin ser consciente de todo lo que tenía. Entonces, en esa queja, pues era buscando todo el tiempo como esa cosita que me faltaba. Entonces me faltaba de pronto que mis papás estuvieran más pendientes, me faltaba de pronto el sentir que era más reconocida o que era más aceptada por las personas que me rodeaban. Y finalmente empecé a crecer con la sensación de que pues todo tenía que hacerlo yo, o sea, todo dependía de mí. Y llegó un momento en mi vida en que realmente yo empecé a pedirle a Dios que yo quería que en mi vida las cosas se hicieran
con un propósito, o sea, no el sentir como que estaba chuleando todo lo que el mundo externo me había vendido, que era el éxito, que era la felicidad, entonces que era estudiar una carrera universitaria, que era conseguir un trabajo en una multinacional, casarse, tener hijos, o sea, todas esas cositas que uno considera que es lo que tiene que hacer para ser feliz. Entonces empecé a pedirle a Dios en ese momento que yo quería realmente que mi vida generara impacto, que tuviera un propósito de lo que yo estaba haciendo, no simplemente pues el chulear unas cosas, sí. Un listado. Porque realmente empecé a sentir mi vida vacía, o sea, que como que tenía dinero, tenía un buen trabajo, o sea, como que todas las cosas funcionaban, pero pues no me sentía plena. Y en ese momento empezó esta transformación, porque pues empecé a entrar en una quiebra financiera, o sea, todo empezó a transformarse de manera que yo pudiera ser mucho más consciente de todas las bendiciones y todo lo que tenía anteriormente. Y esto fue lo que me llevó a ese camino de empezar a tener una relación diferente con Jesús, porque pues yo lo conocía, siempre había estado de la mano con Él, pero era una relación muy distinta. Aquí empecé ya una relación más directa con Él, más sincera, más transparente, fue una relación más real. Y realmente es que conocí un Jesús vivo y empecé a darle cabida en mi vida. Vamos a explicarles a las personas que nos están escuchando en este momento cómo hace uno para poder tener una relación con Jesús, porque muchas personas lo han escuchado, pero ¿cuántas personas han podido tener esa relación? ¿Cómo se hace para tener una buena relación con Jesucristo? Pues mira, una de las primeras cosas que yo siento que fue lo que hizo ese cambio fue rendirme. Yo venía de ser una Isabel soberbia, prepotente, porque pues digamos que tenía toda mi profesión, lógicamente me permitía desarrollarme en unos ámbitos profesionales en donde pues era la ingeniera, entonces pues como que siempre quería yo hacer todo a mi manera, en mis tiempos, y todo dependía de mí y estaba en mis fuerzas. Lo primero que hice fue rendirme y reconocer que esa relación era la única que podía darme ese respaldo y podía darme esa guía de hacer las cosas de la manera correcta, no como yo pensaba, sino realmente poder cumplir ese propósito que yo quería llevar a cabo. Entonces ahí, lógicamente, esta Isabel empezó a transformarse, me volví una persona más humilde, más humana, más compasiva en las personas que estaban a mi alrededor. Además porque siempre fui una persona muy conductual, entonces pues para mí era todo desde los ojos del juicio, de yo era la que hacía las cosas bien y era mirando alrededor pues las personas lo que hacían mal y pues queriendo que todas las personas hicieran las cosas de la manera que yo pensaba que deberían hacerse. Entonces eso empezó a transformarse y empezaron como a cambiar las cosas, porque realmente pues empecé a dejar y abrir los caminos para que el Señor actuara a través mío, que Él fuera el que me guiara sobre cómo tomar las decisiones, cuáles eran las cosas que debía hacer, cuáles no. La oración me parece que es algo súper importante y es una oración de pronto un poco diferente a lo que conocemos convencionalmente, que pues son unas oraciones de repetición, o sea, esto es realmente abrirle la puerta del corazón a Jesús y dejar que Él sea nuestro amigo, nuestro mejor amigo, ¿sí? Nosotros normalmente
escuchamos las personas que nos rodean y pedimos consejo, y tú qué piensas que debería hacer, y dime, y tu experiencia, y esto es hacer lo mismo, pero con Jesús. Lo que estamos haciendo acá, Exacto. hablando, compartiendo, contándole, aunque él ya sabe qué sentimos, qué necesitamos, pero qué lindo poderlo hacer de la mano con Jesucristo. Sí. ¿Cuál ha sido el desarrollo? Tú dices que hemos tenido un cambio, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Qué ha pasado en tu vida en este momento? Ese antes y ese después, que ya vienes tocando muchos puntos, pero concretamente esos puntos que han sido bien contundentes, que lo que ha pasado aquí contigo en esta organización ha pasado también conmigo y también puede pasar con las personas que nos están viendo en este momento. Pues mira, una de las grandes cosas dentro de esta transformación fue, desde ese primer evento, como te digo, yo empecé a ser consciente de todas las bendiciones que yo había tenido a lo largo de mi vida. Pasó algo muy particular en ese primer evento, y fue que logré reconocer de una manera sincera y real ese amor y esa misericordia que tiene Jesús por nosotros. Y desde ese primer momento que lo sentí en mi corazón esa necesidad de servirle de una manera activa. Porque pues digamos que en esa relación que yo había tenido, pues el servicio era un poco más difícil, ¿sí? O sea, pues no existía como esa interacción donde uno sintiera que podía servir, sino simplemente pues lo veía era a través de la caridad y otras cosas. Pero aquí sentí esa necesidad de servir. Yo estoy en la organización hace 3 años. Y te puedo decir que hace 2 años y 11 meses y medio estoy sirviendo. Y eso te da un sentido completamente diferente a la vida, porque es estar en contacto con la transformación de muchas personas que hace que esto tenga un sentido y un propósito totalmente diferente. Ahí empecé a recibir muchas respuestas de muchas cosas. En su momento le pedí al Señor un trabajo, porque pues como les contaba, pues venía de un tema económico bastante difícil. Él me dio el trabajo, pero también en ese trabajo logré darme cuenta que el propósito de la vida a veces es un poco diferente a generar dinero. Realmente la realización, la plenitud, el gozo de la vida está en lo que tú le puedes entregar a las personas. Y parte del servicio aquí es esto, o sea, el poder compartir a través del testimonio, de los cambios que uno ha tenido, el poder compartir esta experiencia y que uno sea instrumento para que las personas también puedan tener esa transformación. Eso tiene un valor que de verdad uno no se alcanza a imaginar hasta que uno no lo vive. Y eso es lo que nos tiene aquí sentadas a nosotras. Y lo que ha tenido aquí a muchas personas sentadas, porque somos una organización a nivel internacional. Y queremos siempre invitarlos a estos eventos en donde van a escuchar a personas que tienen su historia de cambio de vida. Nosotros recibimos a Jesucristo haciendo unas palabras de invitación, ¿cierto? Y le hacemos unas palabras de invitación a Jesús en nuestra vida, para que Él haga con nosotros lo que le plazca. Quisiéramos invitarlos a ustedes que nos están escuchando para que audiblemente repitan las palabras que Isabel nos va a dirigir el día de hoy y puedan también recibir a Jesucristo, porque por eso estamos aquí sentadas. Queremos compartir lo que Él nos ha dado, también compartirlo con ustedes, que sabemos que alguna necesidad debemos tener como seres humanos, porque esta es la vida. Así que vamos a seguir tus palabras. Bueno, esto es, nosotros lo llamamos como las palabras que nos garantizan ese éxito y esa conexión. Y dicen así:
Padre Celestial, Padre Celestial, hoy te doy gracias por mi vida. hoy te doy gracias por mi vida. Reconozco mis pecados y me arrepiento por ellos. Reconozco mis pecados y me arrepiento por ellos. Y hoy abro mi corazón Y hoy abro mi corazón para recibir a tu Hijo Jesús para recibir a tu Hijo Jesús como mi único como Señor, mi único Señor, Salvador, Salvador y y restaurador en mi vida. restaurador en mi vida. Todo esto te lo pido Todo esto te lo pido en el nombre en el nombre de Cristo, de Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Isabel. Sí. Muy amable por estar acá con nosotros. Qué rico haberte tenido, escuchado. Y vamos a estar dentro de 8 días a las 5 de la tarde en todos los canales que aparecemos como Facebook, YouTube, Instagram. Bueno, ahí nos van a encontrar y al pie de la descripción van a encontrar las direcciones donde celebramos estos eventos. Queremos invitarlos a que hagan parte de esta organización. Hasta pronto. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Marta. Que estés